Bueno, qué bueno poder saludarlos, desearles bendiciones a todos en esta mañana. Vamos a ir a la palabra. Qué bueno poder saber, ¿no? Es una bendición poder saber que, o sea, que Dios siempre nos tiene algo, y lo que Dios tiene es lo que necesitamos realmente en este tiempo, en este momento. Bueno, vamos a comenzar así, estudiando y conociendo al pueblo de Israel. Nosotros podemos aprender mucho para aplicarlo a nuestra vida como parte de la iglesia, ¿no? Por eso el Antiguo Testamento es muy importante, que usted conozca cómo Dios formó ese pueblo, cómo Dios trató al pueblo, inclusive cómo Dios castigó a ese pueblo. Y el apóstol Pablo dice en una de las cartas a los Corintios, dice, para que no les suceda lo que les sucedió a ellos, ¿no? Entonces es algo para tomar como referencia, es como un espejo. A la gente dice, es que hay que verse en esos espejos, ¿no? Cuando lo aconsejan a uno, le dicen, miren, para que no cometa el mismo error. Bueno, entonces hoy vamos a consultar algo, a aprender algo, y es por qué Dios hizo transitar a su pueblo después que lo sacó de Egipto durante tanto tiempo en el desierto, o que no hubiera sido tanto tiempo, ¿no? Bueno, se dice que ellos estuvieron 40 años en el desierto, y eso fue verdad, porque la Biblia lo dice. Pero también dicen que la travesía del desierto no tenía por qué ser tan larga, ¿no? No hay un dato exacto del tiempo, pero algunos dicen lo hubieran podido pasar en 3 semanas, otros dicen que lo hubieran podido pasar en 3 meses, ¿no? Igual, esos son conceptos. Pero la verdad es que Dios sí los hizo pasar por el desierto. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Dios hizo que vivieran esta experiencia? No pudo haberlo evitado. ¿Qué dicen ustedes? Sí pudo haberlo evitado, ¿no? Dios es poderoso. Pudo haberles trazado otro camino que no sea el desierto. Inclusive pudo haberlos transportado, ¿no? De una manera sobrenatural a la tierra prometida, pero no lo hizo. Entonces, aprenderemos por qué. El desierto, ¿qué representaba el desierto para el pueblo de Israel? ¿O qué representó el desierto para el pueblo de Israel? Vamos a mirarlo así, trasladándonos a ese lugar imaginario. No sé, ¿cuántos conocen un desierto? ¿Alguien conoce un desierto? Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a un desierto que hay aquí en Colombia, es el desierto de la Tatacoa. No sé cuántos de ustedes han oído hablar del desierto de la Tatacoa. Eso es aquí en Colombia, en el Huila, ¿no? Pero es un desierto, ¿no? La palabra desierto quiere decir no hay nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, bueno, ellos realmente no esperaban estar ahí. Pero Dios los hizo ir ahí. Para ellos esta experiencia representó algo negativo. Representó peligro, representó incertidumbre, porque un desierto no es apto para vivir. No es apto para vivir ni un día, ni 3 semanas, menos 40 años. No es apto, ¿no? Con todo esto, fue Dios quien los condujo allí. ¿Por qué? Porque ellos, oiga bien, necesitaban ese desierto. Ellos necesitaban ese desierto. Ahora, he estado como buscando algo que traiga una respuesta a mi propia vida, ¿no? Y yo digo, ¿por qué Dios permite desiertos en nuestra vida? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra existencia nos hemos sentido en un desierto, ¿sí o no? Aquí no hay nada. ¿Qué hago aquí? Las puertas se me cerraron. Pero Dios tiene una razón poderosa para hacerlo. Ellos salen de Egipto con la promesa de recibir como herencia la tierra prometida. ¿Lo recuerdan ustedes, no? Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 8:5. Vamos a ir a la palabra, Deuteronomios 8:5. Y vamos a mirar qué dice este pasaje ahí.
Dice Deuteronomios 8:5. Perdón, 8:15. Dice así: no olvides que Él te guió por el desierto. Mire los términos que utilizan. ¿Cómo son los términos? Él te guió por un desierto, por el inmenso y terrible, oiga bien la palabra, terrible desierto, lleno ¿de qué? De escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Pero Él te dio agua, ¿de dónde? De la roca. Pero yo quiero que imaginemos el lugar. Mire, ahí la Biblia mensajera. Era terrible. Estaba lleno de escorpiones, porque en los desiertos abundan los escorpiones o los alacranes, pero no son como los de acá. Son alacranes que pueden matar a la persona con una sola picadura. Y también había muchas serpientes venenosas, árido y caliente. Ahora la pregunta es, ¿qué necesidad tenía Dios de llevar a su pueblo a un lugar tan terrible? Es más, nunca se los dijo. ¿O sí? ¿Se los dijo alguna vez cuando estaban en Egipto? Los voy a hacer pasar por el desierto, pero tengan cuidado porque el desierto. Nunca. Dios siempre les habló ¿de qué? De la tierra prometida. Y los voy a llevar a una tierra tan buena que fluye leche y miel. Ahora, imagínense ustedes al pueblo de Israel, ¿no? En Egipto, esclavos, pero tenían de todo, ¿sí? Ahora, Dios llega y les hace una promesa. Y la promesa era maravillosa, una tierra que fluye leche y miel. Ellos crearon expectativas sobre eso. Y arrancaron, ¿es cierto? Arrancaron. Bueno, avanzan. Lo primero que se encuentran es el Mar Rojo, ¿no? Ahí tuvieron la primera experiencia de ver el poder de Dios, pero pasado el Mar Rojo, ¿qué encuentran? ¿La tierra prometida? No. Pasado el Mar Rojo, encontraron el desierto. ¿Esperaban encontrar el desierto? No lo esperaban. Ellos iban con la expectativa de encontrar la tierra que fluía leche y miel. Esa era la expectativa que ellos tenían. Ahora sí, Dios les permitió todo eso porque tenía un propósito. ¿Encontraron? Aquí no hay sino arena, hay fatiga, hay hambre, hay calor, hay sed. ¿Se equivocó Dios? Es la pregunta. ¿Se equivocó Dios cuando les dijo los voy a llevar a la tierra prometida, pero los llevó a otro lugar? No, Dios no se equivocó de ninguna manera. Ellos dirían, bueno, se trataba de mejorar nuestra condición de vida, no empeorarla. Y muchas veces ellos dijeron, ¿y para qué nos trajo Dios a este desierto? ¿Recuerdan ustedes esas palabras? Repetidamente lo dijeron. ¿Para qué nos trajo Dios a este desierto? ¿Para que muramos de sed? ¿O para que muramos de hambre? ¿O para que nuestros enemigos hagan presa de nosotros? ¿Para qué nos trajo Dios a esta tierra? Siempre se lo preguntaron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pensaban que Dios se equivocó. Y muchas veces dijeron, no, Dios sí pensaba cumplir, pero no pudo. Entonces no es Dios, devolvámonos a donde estábamos. Ese es un gran problema que nosotros tenemos que entender muy claro. Ahora, en Deuteronomio 8:2, ahí ya la habíamos mirado, pero miren lo que dice el 8:2. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante ¿cuántos años? 40 años. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Oiga bien, ahí está la razón para la cual Dios lleva al pueblo de Israel al desierto. Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Mire, aquí hay una luz y hay una revelación tremenda para nosotros como iglesia del Señor. Esto lo dijo Dios cuando ya habían pasado 40 años, ¿no?
estaban cerquita de la tierra y Moisés convoca al pueblo y le dice, ya habían generaciones que habían nacido allí de 20 años, y Dios convoca al pueblo y le dice, ahora sí les voy a decir para qué Dios los llevó al desierto. ¿Para qué? Porque ellos nunca lo supieron. Porque las pruebas no se dicen, ¿o sí? ¿No? Se dicen las pruebas, ¿no? En el colegio nunca el profesor le da las pruebas escritas antes del examen. ¿O sí? ¿Qué chiste tendría, verdad? Dios nunca nos va a decir para qué nos está probando. En el momento de que nos está probando, nunca lo va a decir. ¿Por qué? Porque hay una segunda intención de Dios en la prueba. ¿Y cuál es la segunda intención de Dios en la prueba? Que su corazón revele lo que hay dentro. Es en la prueba donde se revelará dos cosas ahí, ¿no? Una dice, para revelar tu carácter. En la prueba se revela el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que somos realmente, ¿no? Es lo que manifestamos como personas. Y ahí se va a revelar. Pero en segundo lugar dice, y para averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. ¿Sabe qué quiere Dios? Probarnos a nosotros. Quiere probar si somos verdaderos hijos de Dios, obedientes, humildes, sumisos en los momentos buenos y también en los momentos malos. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Porque es muy fácil, hermano, alabar a Dios con alegría, venir a la iglesia constantemente, ¿no es cierto? Estar alegres, hablar del Señor cuando todo está bien. Es muy fácil hacer. Pero cuando las cosas cambian, ¿no es cierto? Seguimos en la misma dinámica. Tenemos la misma paz, tenemos la misma confianza, tenemos la misma alegría, tenemos el mismo ánimo para alabar a Dios. O nuestro carácter cambia cuando cambian las cosas. Mire, cuando nosotros cambiamos, o nuestro carácter, nuestra fe, nuestra obediencia cambia porque las cosas cambian, entonces hay algo malo en nuestro corazón y no vamos a ser aprobados delante de Dios. No vamos a ser aprobados delante de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Al fin, ¿qué averiguó Dios sobre el pueblo de Israel? ¿Qué averiguó? ¿Qué clase de pueblo era? ¿Un pueblo qué? Desobediente, un pueblo inseguro, un pueblo que realmente no había confiado 100% en Dios. ¿Perdió o ganó la prueba el pueblo de Israel? La perdió. Los que salieron de Egipto la perdieron. Consecuencia de haber perdido la prueba, quedaron tendidos en el desierto y nunca vieron la tierra prometida. Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta. Y miremos un poco más sobre este pueblo, ¿no? Seguramente, vuelvo y repito esto, ellos estaban siempre a la espera de cuándo veo la tierra prometida, cuándo tomo de la leche y de la miel, cuándo, ¿cierto? Pero Dios le estaba diciendo, no, todavía no, porque no han pasado la prueba de la fe. No puede ser una realidad de nosotros. Señor, ¿cuándo me das lo que tanto he pedido? ¿Cuándo cambia mi situación económica? ¿Cuándo cambia mi situación familiar? ¿Cuándo cambia lo que yo espero que cambie? Yo quiero verlo ya, porque hay promesas en tu palabra y reclamamos las promesas y las traemos y se las restregamos en la cara a Dios. Pero el Señor que nos dice, no, todavía no. ¿Por qué? Porque yo necesito ver que tu carácter mejore. Y no mejorará si no es a través de la prueba. ¿Quién retrasa el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas? ¿Quién? ¿Dios? No. Nosotros lo retrasamos. ¿Sí? ¿Dios nos tuvo en el desierto dando vueltas 40 años? No. Ellos vivieron 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Sabe por qué? Por su incredulidad. Porque cada evento que encontraban siempre revelaba a un pueblo rebelde y a un pueblo incrédulo.
Y esa rebeldía y esa incredulidad los retrasaba más y los retrasaba más. Y la bendición de Dios siempre se retrasaba por la rebeldía y la incredulidad de ellos. Hermano, qué tristeza, pero hay gente que nunca va a ver una respuesta de Dios en su vida. Nunca la va a ver. Se van a morir y nunca la van a ver. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad. Porque la incredulidad lleva a la desobediencia. Yo estaba leyendo ayer algo que me impactó de verdad. Nunca lo había leído así. Resulta que después de que el pueblo de Israel, ¿no?, hace ese becerro de oro y lo adoran, ¿no?, Moisés baja de allá y encuentra a ese pueblo allí en una fiesta, ¿no?, en una fiesta adorando a ese ídolo. Entonces Dios se indigna. Bueno, hay una mortandad muy grande ahí. Pero después Dios, como Él siempre cumple sus palabras, siempre cumple sus promesas, les dice: mire, yo le digo a Moisés, yo sí voy a cumplir lo que prometí con ustedes. Le dice así, ¿no? Dile a este pueblo que se levante, pero que se quiten las joyas y los vestidos finos. La más específica, la más preciosa, la más... Ellos tenían joyas de oro. ¿Sabían ustedes eso? Ese pueblo de Israel, hermano, salieron pinchados de Egipto, ¿no? Con vestidos finos y muchas joyas de oro. ¿De dónde las sacaron? De los egipcios. De los egipcios las sacaron. Y les digo, que nadie se ponga joyas y quítense sus vestidos finos y suban, muévanse de aquí y vayan a otro lugar. Igual yo les voy a cumplir, pero te digo una cosa, Moisés, yo no voy a ir más con ustedes. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Deuteronomio 33? Éxodo 33. Yo no voy a ir más con ustedes por una sola razón, porque yo sé que en algún momento del camino me van a provocar tanto que los voy a destruir. Por eso yo no voy con ustedes. Así era el pueblo de Israel, hermano, y aún aspiraban a llegar a la tierra prometida. Pero esa promesa cada vez se iba haciendo más lejana y más lejana. Entonces, bueno, Moisés estaba contándole al pueblo para que ellos entendieran lo que había pasado. Y nunca lo entendieron. De todas maneras, no lo entendieron. Bueno, Ezequiel capítulo 20, versículos 6 al 8, ya Ezequiel hace una referencia a este pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 6. ¿Qué dice este pasaje? Dice: sin embargo, ellos se rebelaron contra mí. Ajá. Bueno, es Ezequiel 26 al 8, ¿no? Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos. Una tierra que dice buena, tierra donde fluye la leche y la miel, la mejor tierra de todas. Está haciendo referencia a la promesa que le hizo antes, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Entonces les dije: cada uno de ustedes desháganse de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Dice el 8: sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Por ahí hay una referencia que dice que una vez perdieron una batalla, ¿no es cierto? De pronto lo han leído. Una vez perdieron una batalla que no la debían haber perdido ya en el desierto. Y resulta que, averiguando, encontraron que unos de estos israelitas habían llevado en un costal
los ídolos que ellos veneraban en Egipto. Y eso les trajo maldición. Y Ezequiel lo recuerda, ¿no es cierto? ¿Qué les dije yo? ¿Qué les puse como condición para poderse entregar la bendición? Dejen todos esos ídolos con los que ustedes estaban obsesionados. Ahora, cuando miramos a Israel de una manera más objetiva, a veces nosotros decimos, bueno, pobrecito el pueblo de Israel, sufrió mucho en Egipto, ¿no? Pobrecito los israelitas. Pero realmente los israelitas sí estaban esclavos, los hacían trabajar duro, pero ellos no sufrían tanto como nosotros nos imaginamos, porque ellos se identificaron totalmente con la vida pagana de los egipcios. Miren lo que dice: llegaron a obsesionarse con los ídolos, y eso significa que los tomaron como dioses para ellos y que los adoraron y los veneraron. Y era tanto el apego a esos ídolos que cuando se fueron, cuando Dios los sacó, ellos no los quisieron abandonar, sino que los llevaron escondidos. ¿Y qué les había dicho Dios? Para que ustedes puedan ir directamente a la bendición, ustedes deben abandonar esos ídolos con los que se familiarizaron mientras estuvieron en Egipto. Y ese es un gran problema. Con el pueblo de Israel, el problema fue que durante los 400 años ellos se alejaron de Dios. El pueblo de Israel se alejó de Dios, se fue alejando poco a poco, la imagen de Dios se fue distorsionando y se fue sembrando en la mente de ellos la imagen de los ídolos y de la vida pagana de los egipcios. Ese fue el problema. Se apegaron a los ídolos. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Mire, una cosa es que uno salga del mundo sin el mundo en su corazón, y otra cosa es que uno salga del mundo y se lleve al mundo en su corazón. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Ahora, ¿cuál es el problema por el que el pueblo de Dios no puede progresar? ¿Por qué el pueblo de Dios no logra agarrar las bendiciones y ubicarse en la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aún tiene el mundo metido en su corazón, ¿cierto? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel dijo, es que nos acordábamos, ¿no? O nos acordamos de lo que había en Egipto, nos sentábamos a comer ollas de carne, dice, ¿no? Ollas de carne. Y nos acordábamos de los puerros, de los ajos que habían allá, y cuando se acordaban querían ¿qué? Volver atrás. Hermano, ¿cuál es el problema de no sacar al mundo de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando encontramos una dificultad en el camino en el que estamos, entonces inmediatamente tomamos como opción el mundo para volver allá. Lo tomamos como opción y la gente lo hace, de verdad lo hace. ¿Sí? No, pues si aquí no se dieron las cosas, entonces, no, hagámoslas de otra manera. Si las cosas Dios no nos las da, entonces allá no las pueden dar. Conocemos el camino, devolvámonos. ¿Sí? Hermano, ¿cuánta gente después de conocer a Dios termina donde los brujos? ¿Ya no creen que eso pasa? Después de conocer a Dios, hermano, y estar en los caminos del Señor, terminan consultando a los brujos, a los hechiceros. ¿Por qué? Porque el mundo todavía se ha quedado en la mente y en el corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Hermano, no es suficiente con apartarse del mundo, hay que aborrecer el mundo. Una cosa es que yo me aparte y siga amando el mundo, estoy apartado por obligación, por miedo. Y otra cosa es que yo me aparte porque aborrezco el mundo. Y por eso es que vemos cristianos, hermano, en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Y eso es un peligro, porque eso es lo que nos mantiene girando en el desierto, sin alcanzar la bendición de la tierra prometida. Yo no sé si me estoy haciendo entender.
Pero esa es la realidad. Entonces es claro. Y Dios les había dicho de una manera clara. Ahora, como ellos nunca se sacaron a Egipto de su corazón, entonces ni siquiera, mire, es que al final, oiga bien lo que pasa. Al final, ni Egipto ni la tierra prometida. ¿Dónde quedaron? En el centro, sin nada. Absolutamente nada. Porque ese es el pago a la incredulidad y a la desobediencia. Bueno, entonces, ¿qué era lo que Dios pretendía? Bueno, si el pueblo se había olvidado de él, ¿no? Dios necesitaba que ellos lo volvieran a conocer. ¿Y cómo podía volver a conocer a Dios ese pueblo que ya estaba enamorado de los ídolos? ¿Cómo hacía? ¿Sabe cómo hacía? Mostrándoles el poder. Por eso los llevó al desierto. Porque en el desierto era la única manera en que Dios podía mostrar quién era Dios. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Dios quería establecer en el corazón del pueblo esa imagen que se había perdido de un Dios todopoderoso. Cuando habla el Mar Rojo, bueno, él comienza haciéndolo con las 10 plagas, ¿no? Luego el Mar Rojo. Luego cada dificultad en el desierto que fue solucionada de una manera milagrosa. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios ahí? Estaba diciendo, hey, este es el Dios que ustedes tienen. Puede abrir el Mar Rojo, puede sacar de la peña seca agua, puede hacer llover pan del cielo, puede hacer que derroten a sus enemigos. Este es el Dios que ustedes tienen. Conózcanme. Soy más poderoso que esos dioses detestables que ustedes tenían en Egipto. Soy el verdadero Dios, conózcame. Pero ellos miraban el hecho, pero se acordaban de qué? De los ídolos. Hermano, ¿cómo podía Dios tener más paciencia con este pueblo? ¿Sí? Sabiendo quién era Dios, sabiendo el poder que había en Dios, ellos todavía seguían queriéndose devolver a Egipto. Y dice un comentarista, ellos no solamente querían devolverse por la carne o las cebollas o los ajos, ellos querían devolverse por el libertinaje y el paganismo en el que ellos habían vivido durante tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Les mostró el poder de muchas maneras y les dijo, soy más grande que los dioses de los egipcios, soy más poderoso, ámenme a mí, enamórense de mí, obedézcanme a mí, sírvanme a mí. Y ellos decían, sí Señor, te vamos a servir. No, esta es la última vez que te fallamos. De nuevo volvían y caían, hasta que colmaron la paciencia de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando Dios decide que no entrarían, Él lo hace diciendo esto, ya 10 veces me han tentado, 10 veces han visto mis obras y no me creen. Así que de nuevo Dios decide destruirlos. Moisés es el que se interpone siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, ¿para qué nos lleva Dios al desierto? ¿Para qué? ¿Para qué nos lleva Dios a usted a esa prueba tan difícil? ¿Para qué nos lleva hasta el extremo de sentir que no hay nada que hacer por el problema? ¿Para qué? Para que usted pueda ver y fijar sus ojos en Dios. Eso es, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es donde los recursos humanos nos sirven. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Recordemos la vida de Job. ¿Recuerdan la vida de Job? ¿No? La historia comienza diciendo que Job era un hombre riquísimo, ¿verdad? Eso tenía 500 yuntas de bueyes, yo no sé cuántas yuntas de ovejas. Y vamos a mirar ahí mismo en Job. Un pasaje ahí en Job. Y es uno de los últimos capítulos. Job, capítulo 42, versículo 5. Sí, es el último capítulo de Job. 5. Miren lo que declara Job. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Hasta ahora, dice Job,
en una reflexión. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Bueno, resulta que Job sí conocía a Dios, pero lo conocía a través de ¿qué? A través de las bendiciones, ¿cierto? Porque Dios lo había rodeado de tantas bendiciones, porque así comienza la historia. Y Dios lo conocía a través de todo lo que Él le había dado. Pero eso no fue suficiente para conocerlo realmente como Él era. ¿Qué hace Dios? ¿Qué permite Dios en la vida de Job? Le quita absolutamente ¿qué? Todo. Le quita absolutamente todo. ¿Sí? Y cuando le quita todo, es donde Job dice, ahora lo que había oído solo con mis oídos, lo puedo ver con mis ojos. ¿Cómo entendemos nosotros esta parte? Job conoció a Dios en el sufrimiento, no en la abundancia. Dios no conoció realmente a Dios en la abundancia. ¿Lo conoció dónde? En el sufrimiento. No lo conoció cuando era rico, lo conoció cuando era pobre. No lo conoció cuando tenía una familia hermosa, lo conoció cuando sus hijos se murieron. No lo conoció cuando estaba alentado, lo conoció cuando estaba ¿qué? Enfermo. Ahora, ¿esa es la idea que tenemos nosotros de Dios? No. Porque a nosotros nos han vendido una idea equivocada de que a Dios se lo conoce a través de ¿qué? De la bendición. Si usted tiene plata, entonces tiene la bendición de Dios sobre su vida. Conozca a Dios a través de lo bueno que le llega. Pero nunca nos dijeron que verdaderamente a Dios se lo conoce es en el momento de la escasez y de la limitación. Yo diría que es las facetas de Dios, porque pues igual Job era, dice, temeroso y recto antes de las pruebas, ¿no? O sea, sí conocía a Dios, pero no le faltaba conocer esa faceta del Dios duro, del Dios que atrae a las personas a través del desierto. Pero sí, o sea, yo lo conocía antes. Sí, o sea, lo conocía, pero no lo conocía como lo debían conocer. Y eso es cierto. Ahora, cuando nosotros oímos hablar de Cristo, es más, cuando vinimos a los pies de Cristo, ¿por qué vinimos? Yo voy a ir a Cristo para conocerlo en el sufrimiento. ¿Alguno de ustedes lo hizo? No, nos acercamos a Cristo para que nos bendijera, ¿verdad? Pero nunca nos acercamos a Cristo preparados ¿para qué? Para el sufrimiento. Entonces, conocer a Cristo y conocer a Dios a través de la bendición es una cosa, pero conocerlo en medio del sufrimiento es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque, o sea, el apóstol Pablo dijo algo muy importante, y él dice, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Es más, eso está escrito en 2 Corintios, creo, 12:9. 2 Corintios 12:9. Y vamos a decir la cita. Ustedes de todas maneras saben que el apóstol Pablo y todos los apóstoles pasaron por momentos difíciles, ¿no? Y ahí dice el versículo, vamos a leer el anterior, a ver qué nos dice el anterior. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Bueno, ¿a qué se refiere? Una enfermedad, ¿no? Una enfermedad, una espina en su cuerpo. Y dice 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Qué bonita palabra, ¿no? Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué quería Pablo? Señor, yo no quiero este dolor. Yo no quiero esta enfermedad. Me siento mal, quiero estar aliviado. Y Dios, ¿qué le decía? Lo único que necesitas es mi gracia. Solo mi gracia. Y Él dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de ¿qué? De mí. Esa palabra allí, el poder de Dios actúa mejor ¿dónde? En la debilidad. ¿A qué debilidad se refería? A la enfermedad. La enfermedad limita. Todos los problemas nos limitan.
Entonces el Señor dice, si no hay problemas, yo no puedo manifestar mi poder. ¿Cómo me van a conocer ustedes a mí como el sanador si ustedes nunca están enfermos? Para que usted pueda dar testimonio de que Dios es sanador, usted tiene que haber estado enfermo. ¿O no? Porque si usted nunca ha estado enfermo, entonces ¿cómo va a dar testimonio de que Dios es sanador? Podría dar un testimonio, pero de otros. Señor, yo sé que eres sanador porque sanaste a fulano de tal, porque yo escuché que sanas. No tiene la misma fuerza ni la misma convicción si usted va y le dice a otro, yo estaba al borde de la muerte y el Señor me sanó. Yo soy el resultado del milagro de la sanidad. ¿Sí me van a entender? Entonces Pablo lo entiende. Y cuando Pablo entiende esto, dice, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo actúe a través de mí. La palabra jactarme, ¿qué significa? Vanagloriarme, ¿no? Enorgullecerme. ¿Quién se enorgullece de una enfermedad? ¿Alguien se enorgullece de una enfermedad? ¿Alguien dice, gloria a Dios porque me enfermé? No, nadie lo hace. ¿Pero sabe por qué no lo hacemos? Porque no entendemos que esa enfermedad puede ser para que Dios muestre su poder a través de nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando usted entiende que si usted se enferma, que si Dios permite que usted se enferme, entonces es porque Él quiere mostrar su poder a través de usted, entonces usted podría glorificar a Dios por esta enfermedad. Señor, gracias a Dios por esta enfermedad, porque estoy a punto de ver el poder tuyo sanando mi vida. Pero ¿cuántos lo hacemos? Nadie. No queremos las enfermedades, no queremos los problemas, no queremos el desierto, queremos el camino de rosas, y cuando vienen los problemas, entonces decimos, bueno, ¿y para qué? Porque creí en Dios, yo mejor me voy al mundo, allá los del mundo están mejor que uno. Ven que hay que entender los propósitos de Dios. ¿Sí? Yo no sé si Pablo se sanó o no se sanó, pero lo único que sé es que a partir de ese día, Pablo empezó a alegrarse con su enfermedad. Tenemos que cambiar cosas en nuestras mentes, ¿qué dicen ustedes? Claro que tenemos que cambiar cosas. ¿Sí? ¿Saben que yo estaba leyendo? Encontré que Pablo estuvo enfermo muchas veces, no solamente se enfermó esa vez. Dice que, encontré yo una historia, ¿no? Y dice, él le da gracias a unos hermanos, dice, cuando yo me enfermé, dice Pablo, ustedes estuvieron conmigo y me atendieron y me ayudaron, dice, y estoy seguro que si hubieran podido sacarse los ojos para dármelos, lo hubieran hecho, aunque es un recuerdo negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos en algún momento se volvieron contra Pablo. Y él dice, yo no entiendo por qué se volvieron contra mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando estuve enfermo? Y dice el comentarista que esa enfermedad fue una malaria que le dio, ¿no? Él se enfermó de malaria y estuvo casi muerto. Y él dice, de alguna manera dice, ustedes no sintieron asco, así es el término, nunca sintieron asco de ayudarme, ni de atenderme. Porque Pablo, ahí yo tengo la idea diferente de Pablo, pues según el comentario, ¿no? Yo pensé que Pablo era un hombre grande, fuerte, así como, pues, uno lo mida por la fortaleza espiritual, ¿no? Pero sabe que Pablo no era así, Pablo era delgadito, chiquito y debilucho, ¿sí? Y por eso era que se enfermaba de pronto, ¿sí? Y él dice que su apariencia física no era una apariencia como agradable, ¿no? Y él dice que con todo eso me recibieron. Ahora, ¿qué pensaba yo? Bueno, un hombre entregado 100% al servicio de Dios. Pero tuvo que vivir su propio desierto. Y él dice, tuve hambre, tuve frío, tuve sed, en peligro de muerte, fui azotado. Desiertos que tenía que pasar en su vida. Ahora, tenemos que entender una cosa, mis amados. Usted que se acercó a Dios, hermano, pensando que todo iba a ser un camino de rosas, pues sí, va a ser un camino de rosas. Pero primero tenemos que atravesar, ¿qué? El desierto. No hay desierto, no hay leche y miel sin desierto. Primero es el desierto, luego es la leche y la miel. ¿Qué queremos nosotros? Llegar derecho ¿a qué? A disfrutar de la miel y de la leche, pero no tocar el desierto. Eso no va a ser posible.
Una cosa importante que tenemos que entender acá es cómo podemos nosotros enfrentar nuestros desiertos sin desanimarnos. Contrario a lo que el pueblo. Ahora, usted tiene que tomar el desierto como un lugar de transformación. El desierto es un lugar de transformación. Así como la escuela es un lugar de formación, la universidad es un lugar de formación, el desierto para nosotros es un lugar de transformación. En el desierto salimos transformados. ¿Sí? Ahora, puede ser para bien o puede ser para mal. Para bien, ¿cierto? Si entendemos, si aprendemos. Pero para mal, como el pueblo de Israel. Porque salieron amargados, salieron derrotados y perdieron la bendición. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las pruebas para nosotros son necesarias. ¿Usted sabía eso? Las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Dios lo va a someter a una prueba para poder ver qué hay en su corazón. Solo en las pruebas Dios va a ver qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nuestro corazón? ¿Debilidad? ¿Desconfianza? ¿Desobediencia? No, lo que Dios quiere encontrar en nuestro corazón es firmeza, decisión, confianza, obediencia, a pesar de que las cosas no se estén dando como nosotros queremos. Nunca en el desierto debemos olvidar que cuando Dios nos permite una prueba, nunca nos va a dejar solos. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí lo creen o no lo creen? Mire, si usted no cree esto, entonces usted, más bien hágase una lista. ¿Sí? Tiene que creer que cuando una prueba viene, Dios nunca lo va a dejar solo. ¿Dejó Dios solo a los israelitas en el desierto? Jamás. ¿Se lo merecían? No, no se lo merecían. Porque fueron rebeldes hasta donde va. Pero Dios siempre estuvo ahí porque Dios cumple sus promesas. Y sabe que en alguna parte Dios dice, yo hago esto no por ustedes, lo hago por mí. Tremendo eso, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque yo no puedo mentir. Lo hago por mí. Si fuera por ustedes ya no existiría. Pero yo tengo que mantener mi nombre como el nombre del Dios que cumple sus promesas. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, ahí estuvo. Cuando ellos pidían las cosas no las pedían de buena manera. ¿Sí la pidieron de buena manera? No. Y bueno, ¿y para qué? Eran hijos rebeldes, esos niños que hacen pataleta y que se atreven a decirle al papá, ¿y para qué me tuvieron? ¿Y para qué me trajeron al mundo? ¿Sí los han oído? Deme lo que necesito y si no me dan, entonces ¿para qué me trajeron al mundo? Lo mismo era el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero Dios siempre respondía con bondad. Siempre. Pidieron agua, ahí estuvo el agua. Pidieron carne, ahí estuvo la carne. Pidieron pan, ahí estuvo el pan. ¿Sí? Pidieron protección de sus enemigos, ahí estuvo la protección de sus enemigos. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, crea una cosa. Usted nunca estará solo en su desierto. Jamás estará solo. Jamás estará solo en su desierto. Lo que pasa es que a veces nosotros involuntariamente dejamos de ver a Dios. Y eso es así. Mire, cuando una persona voltea a mirar hacia atrás, deja de mirar hacia dónde, hacia adelante. ¿Por qué Dios nos puso los ojos acá y no acá? Porque Él siempre quiere que miremos al frente, ¿no es cierto? Y si usted voltea sus ojos hacia atrás, nunca podrá mirar hacia adelante. Hermano, ¿sabe por qué a veces nos sentimos solos? No es porque Dios nos haya dejado solos, sino porque nosotros quitamos los ojos de ¿quién? De nuestro Dios y los ponemos en otra cosa. Pero Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros ya como creyentes hoy? El Señor les dijo, no se entristezcan, no se preocupen, le dijo a los discípulos, yo me voy, pero yo voy a venir otra vez en la persona del Espíritu Santo y voy a estar con ustedes ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa para ustedes y una promesa para mí. ¿Sí? ¿Y para qué está Dios ahí? ¿Para alegrarse de su sufrimiento? No, para fortalecerlo, para apoyarlo, para darle el abrazo que usted necesita.
cuando usted cree que está solo y que nadie lo está apoyando, para darle, hermano, el alimento que está buscando, porque Él dice que Él es nuestro consolador. ¿Por qué cree que es nuestro consolador? Porque a veces el desierto, la prueba, ¿no?, hace que lloremos, ¿sí? Una enfermedad nos hace llorar, la pérdida económica, la pérdida del empleo nos puede hacer llorar, pero el Señor dice, listo, esto es necesario, pero aquí estoy yo para consolarte, para darte el abrazo que necesitas. Hermano, y hay pobre de aquel que en el desierto no puede sentir ese abrazo del Señor. Esa persona no puede avanzar, porque hay cosas que nadie las puede solucionar. ¿No se han dado cuenta de eso? Usted toca una puerta y no hay nada, toca otra, no hay nada, le cuenta el problema a uno y no hay nada, le cuenta a otro y no hay nada. En algún momento usted se encuentra rodeado de soledad y oscuridad. Nadie lo pudo ayudar, pero el Señor dice, aquí estoy yo para ti, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Hermano, yo hoy escuchaba un mensaje y decía, miraba que dice Dios, a veces somos conscientes de algunas cosas solamente que Dios ha hecho por nosotros, pero de la gran mayoría de cosas ni siquiera somos conscientes de que Dios ha estado ahí. Hermano, nosotros pasamos al otro lado de un problema, pasamos al otro lado, y cuando estamos del otro lado, realmente sentimos que Dios fue el que nos pasó de la mano al otro lado. Realmente sentimos que fue eso. O simplemente estamos del otro lado y decimos, gracias a Dios que apareció fulano y me ayudó, gracias a Dios que el médico acertó, gracias a Dios que esto. Hermano, ¿por qué pasamos al otro lado? ¿Sabe por qué? Porque Dios usó el médico, porque Dios usó a la persona, porque Dios, Él organizó las cosas para nuestro bien. Él estaba organizando todo para nuestro bien. Y en últimas, el único que tiene que llevarse el honor, el agradecimiento y la alabanza, ¿quién es, hermanos? Dios, tiene que ser Dios, ¿sí? Y tenemos que entenderlo. Es que uno dice, es que yo no sé cómo pude pasar esta situación. ¿Cómo así que yo no sé? ¿De verdad no sabe? Es que yo no sé cómo salir de eso. ¿Usted no lo ha dicho alguna vez? ¿Cómo así que no sé? Usted tiene que saber que usted salió de eso porque alguien estuvo ahí con usted o no. Y eso, esa conciencia de los favores que Dios nos da, son las que nos llevan a ¿qué? Amar a Dios y a pegarnos de Él cada día. Hermano, porque si usted le va a atribuir sus bendiciones a otro, entonces ¿qué necesidad tiene de seguir a Dios y agradecerle? Nada, hermano. Todo lo que... Hay un texto que dice, Dios trabaja. Jesús dijo, no, yo trabajo y mi Padre trabaja también. De eso tenemos que tener conciencia, ¿no? Y el Salmo 27 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, dice, es que se levanten de madrugada y se acuesten tarde, dice, y coman pan de dolores, porque al fin Dios a sus amados dará, ¿qué dice? Eso. Qué bonito eso. ¿Sabe qué es comer pan de dolores? Es comernos el sufrimiento. Esto es comer pan de dolores. Comer pan con dolores. Este es el resultado de mi dolor, de mi sufrimiento, ¿no? ¿De qué sirve comer pan de dolores si hay alguien que está trabajando por nosotros? Y cuando Él dice que a su amado Dios trae el sueño, ¿sabe qué dice? Mientras ustedes duermen, Dios trabaja para que se haga posible lo que ustedes necesiten. ¿Usted cree eso? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios nunca duerme ni se cansa. ¿Creemos eso realmente? Nosotros nos cansamos y Dios sabe que nos cansamos y que para descansar tenemos que dormir. Pero Él dice, mientras ustedes duermen, yo hago posible lo que ustedes necesitan. Y si realmente creemos en Dios, ¿qué es que tenemos que hacer cada mañana? Si realmente creemos en Él y que Él ha estado trabajando mientras nosotros dormimos, ¿qué debemos hacer cuando nos levantamos en la mañana?
Señor, gracias. Darle gracias. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito hoy tú ya lo hiciste. Yo no necesito hacer nada. Simplemente voy a disfrutar de lo que tú conquistaste para mí mientras yo ¿qué? Dormía. Esa es la confianza en Dios. Usted no puede levantarse cada mañana y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer con esta situación? ¿Y ahora cómo soluciono esto? ¿Y ahora qué? Y la angustia llega y el problema llega. Hermano, si usted cree que Dios ha hecho las cosas, entonces las cosas están hechas. ¿Sí? Ahora, no es que Dios se va a levantar y va a paliar el lote por usted, ¿no? Cuando usted llegue al lote, el lote va a estar paliado. No. ¿Sabe a qué se refiere Dios? A las cosas imposibles. Él dice, yo ya despejé el camino para que la bendición llegue a tu vida, ¿sí? No es que Él va a venir a hacer el almuerzo por usted para que usted se levante a las 11 de la mañana, no. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Le va a dar todo lo que necesita para que usted con gratitud venga, plante la olla y haga un buen almuerzo para su familia, ¿sí o no? Él ya lo hizo. Distinto sería que usted se levantara y dijera, ¿y ahora qué hago? ¿Qué cocino? ¿Qué les doy a mis hijos? Tampoco Dios va a hacer lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque Dios no nos va a echar a perder de esa manera. Así como los papás echan a perder a los hijos dándoles todo lo que ellos les piden. Cuando un padre le da a un hijo todo lo que él pide, lo está echando a perder. Porque después ese hijo va a creer que todo el mundo tiene la obligación de hacer lo que él quiere y de recibirlo. Dios no hace eso, simplemente lo que no puedes lograr con tus propias manos, yo te lo doy. El problema que te puede afectar, yo lo quito del camino. Pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Entonces, eso es bonito. Entonces, tenemos que tener claro, hermano, que el desierto es un lugar para transformación. Después de salir de un desierto, usted puede ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo de Dios. Después de salir ¿de dónde? Del desierto. ¿Saben que hay experiencias que lo marcan a uno? ¿No? Gracias a Dios, porque nos marcan para bien. Dios nos prueba para hacernos fuertes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la mentalidad que debemos tener? Esto es lo último que yo les voy a decir hoy. ¿Cuál es la mentalidad que nosotros debemos tener? Se presentó un problema en mi vida. Imagínese usted, se presentó un problema, cualquier tipo de problema, un obstáculo en el camino. ¿Qué va a decir usted? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se presentó este problema! Esto me servirá para ver el poder de Dios una vez más en acción. ¡Qué bueno poder tener esta fe, ¿no? Listo, se me presentó un problema, algo salió mal, entonces no me voy a entristecer, ni me voy a preocupar, ni me voy a llenar de ansiedad. Simplemente voy a decir, gloria a Dios por ese problema, porque ese problema me va a permitir ver una vez más el poder de Dios en acción. Voy a conocer a Dios, así como lo conoció el pueblo de Israel, cada vez que Dios hacía un milagro en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y algo más, ¿no? Voy a tener un testimonio, oiga bien, voy a tener un testimonio más para contar. Hermano, si Dios no ha hecho nada por su vida, ¿usted qué va a contar? ¿Qué puede contar? ¿Podrá glorificar a Dios alguna vez ante los demás si Dios no ha hecho nada en su vida? No, es que Dios me ha bendecido tanto, o sea que yo nunca he tenido ningún problema. Nada, usted nunca va a tener una experiencia vivida para testificarla a los demás. Si nos enfocamos en el daño que vamos a recibir o lo tomamos como un castigo, eso va a ser un castigo. Depende cómo lo tome. Si usted lo toma como un castigo, va a ser castigo. Si lo toma como una prueba para luego recibir una bendición, eso va a ser una bendición para su vida. Bueno, y tenemos más casos que podríamos analizar. El caso de José, ¿no? ¿Se acuerdan de José? Odiado por sus hermanos, vendido, esclavo, encarcelado, avergonzado. ¿Para qué? Para luego convertirse en el rey, en el segundo a mando
de Egipto, ¿no es cierto? Y poder bendecir ¿a qué? A su pueblo. El mismo Señor Jesucristo estuvo en el desierto durante ¿cuántos? 40 días y 40 noches, siendo acosado por el diablo constantemente, siendo acosado por el diablo. Hermano, desierto, es un desierto, no había nada. Pero Dios lo llevó ahí, el Espíritu lo llevó ahí, porque ahí su alma, su espíritu se fortalecieron para luego poder ser el Salvador de la humanidad. Así que agradezcámosle a Dios por nuestros desiertos, amén. Y cuando usted se vea en el desierto, en un próximo desierto, usted no mire lo que va a sufrir, sino lo que va a recibir como recompensa. Créanme, la recompensa es más grande que el sufrimiento, siempre va a ser así, siempre. De Jesús dice, Hebreos, dice que Él no se desanimó, dice pensando en el gozo que Él va a recibir después de que lograra el propósito de Dios. Y ahí también Dios nos dice que miremos a las mamás, ¿no? Miren a las mamás. Dice, cuando ya tienen a su hijo en sus brazos, se olvidan de los dolores que sufrieron durante su parto, ¿sí? Ya, ¿no? El dolor pasó, ahora la bendición está en mis brazos. Ya no hay memoria de este dolor, porque si se acordaran, entonces solo tendrían un hijo nomás. ¿Cierto? Si se enfocaron en el dolor, nunca tendrían 2 hijos, solo tendrían 1. Pero tienen 1, 2, 3, hay gente que tiene hasta 10. ¿Y eso qué significa? Que se olvidaron del dolor. ¿Por qué? Porque pudieron tener la bendición de una vida nueva en sus brazos. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Bueno, Dios está tratando de que entendamos cómo Él actúa, para que veamos vidas que tranquilas, sin preocupación. Nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, mis amados. Difíciles, ¿no? Inseguridad, muerte, violencia, corrupción. Y cuando uno mira hacia su alrededor, uno no ve nada bueno. Nada bueno, la verdad. ¿Sí? Pero sabe que hay una cosa muy importante, y es que dice la palabra que entre más abunda el pecado, dice sobreabunda ¿qué? La gracia. Y déjenme decirle una cosa para que esté tranquilo: la maldad jamás sobrepasará la gracia. El pecado jamás será más grande que la gracia, porque la gracia es lo que contrarresta el pecado. Por eso el Señor dice, la maldad crece hasta aquí, entonces la gracia crece hasta aquí. La maldad avanza hasta ahí y la gracia la sobrepasa. Por eso no debemos preocuparnos. Si estamos bajo la gracia, no debemos preocuparnos. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana, pero me gustaría que usted piense en el desierto que está viviendo. ¿Hay algún desierto que usted está atravesando en este momento? Tal vez una enfermedad, tal vez un problema económico, un problema familiar, desánimo en su vida. Entonces déjeme decirle, primero, usted no está solo ahí, no está solo. Comience a ver a alguien que lo está acompañando ahí. Segundo, no se enfoque en lo que está viviendo, no se enfoque en el problema, enfóquese en la recompensa que viene después de ese problema. Hay un dicho que dice, después de la tormenta siempre viene la calma. ¿Sí? Dios no lo va a dejar enfermo toda la vida. Usted va a ver el deseo de su corazón cumplido, con su familia, con sus hijos. Tal vez lo que necesitamos es entender y darle gracias a Dios por ese desierto. ¿Sí? Dele gracias a Dios por ese desierto. Y dígale, Señor, estoy a punto de ver la tierra prometida. Ya quiero verla. Ya quiero verla. Y el Señor lo va a hacer. Señor, gracias por tus hijos, Dios. Gracias por este pueblo bendito, Dios soberano. Señor, lo que tú quieres es que entendamos, Señor, de qué manera tú estás tratando con nuestras vidas, Dios. Sé que todos tenemos un desierto, Señor, por el cual estamos atravesando. Todos lo tenemos, Señor.
A veces lo guardamos tan dentro de nosotros que nadie más lo sabe, Señor, que solo tú lo sabes. Pero es suficiente con que tú lo sepas, Dios, porque de quien viene la solución es de ti, Señor. Padre, toma la vida de tus hijos en esta mañana, Señor, y permite que entendamos, Señor, que si tú nos has llevado al desierto, es porque quieres entregarnos, Señor, la herencia de la tierra prometida, Señor. Dios, que este desierto no va a ser para toda la vida. Y que mientras estemos aquí, Señor, podemos contar contigo, Dios. Podemos contar con tu abrazo. Podemos contar, Señor, con tu apoyo, con tu dirección. Lo podemos hacer porque tú, Espíritu Santo, eres alguien que vino para quedarse. Y aún estás aquí con nosotros, Señor. Dios, toma la vida de tus hijos, Dios. No permitas, Señor amado, que nadie añore lo del mundo. Que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, en la recompensa que tú tienes preparada para nosotros, Dios. Padre, estamos a punto de entrar a recibir esa bendición. Estamos tan cerca, Señor, así como lo estuvo el pueblo de Israel, Señor, a la orilla del Jordán. Pudieron ver la tierra, oler la tierra. Nosotros estamos a punto, Señor, de recibir esa herencia del cielo nuevo y la tierra nueva. Queremos estar firmes, Señor, para recibirla. Y que nuestros desiertos no nos retrasen y menos nos vayan a dejar por fuera de esa bendición. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo con nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para seguir, Señor. Nuevas fuerzas para seguir mirando al único en quien debe estar puesta nuestra mirada, Cristo Jesús. Señor, no permitas que miremos hacia nuestro lado, porque no hay nada bueno allá. El único bueno eres tú, Señor. Y la única cosa hermosa, la única esperanza, eres tú, soberano Dios. Gracias por bendecirnos, Señor, y alentarnos, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.